En las últimas semanas, el sector hidrocarburos se ha visto remecido por la firma de nuevos contratos por parte del Estado con la petrolera noruega Interoil, autorizando la explotación de los lotes 3 y 4 ubicados en Piura. Ahora, esto no tendría nada de especial si no fuera porque Interoil inició un arbitraje internacional contra el Estado peruano, después de que éste le negara extender el contrato del lote 3 hasta enero del 2016 y del lote 4 hasta octubre del 2014. Pero, ¿por qué Interoil solicitaba dicha extensión? Bueno, el asunto es que ellos reclamaron una extensión del plazo porque habían sido perjudicados por el fenómeno del Niño. Perupetro negó la extensión. El contrato vencería en marzo del 2013 infaliblemente, pudiendo extenderlo por 10 años más, pero sin validar los meses sufridos por el fenómeno del Niño. Perupetro hizo un análisis del tema y dijo: no han sido perjudicados, en consecuencia no les corresponde la extensión. Interoil reaccionaría interponiendo una demanda a Perupetro ante la Cámara de Comercio Internacional en París. Pero, si el laudo arbitral era emitido posterior a las fechas en que culminaban los contratos, es decir, marzo del 2013, ¿Interoil podía continuar operando dichos lotes petroleros? No. Entonces, ¿cómo es que lo hizo? La medida cautelar del Juzgado Civil de Talara incluye una medida temporal sobre el fondo, extendiendo los plazos de vigencia del contrato del lote 3 hasta enero del 2016 y el lote 4 hasta octubre del 2014. Nada que hacer. Interoil podía seguir operando hasta que la CCI emitiera el laudo arbitral. Por otra parte, el 24 de febrero del 2014, el ingeniero Eliodoro Mayorga asume el cargo de ministro de Energía y Minas. Ese mismo día, deja de ser socio de la consultora Lau y Quijandría, la cual asesoraba a Interoil. Fue una verdadera sorpresa. Yo pasé el fin de semana del 22-23 de febrero en la playa y el 24, regresando de la playa en la mañana del lunes, recibí una llamada de Palacio invitándome a presentarme alrededor del mediodía. Me recibió el presidente y directamente mencionó lo que estaba sucediendo a nivel del gabinete. Había una discrepancia con el primer ministro Villanueva y había la decisión de cambiar a varios ministros. El presidente, con mucha amabilidad, me recibe y me indica que sus preocupaciones con respecto al sector. Y al final de la conversación hablamos de varios temas: el gasoducto, la refinería, la inversión, la exploración. Me dice: Mayorga, ¿quiere usted servir al Estado? Y la verdad que a una persona que tenía tanto tiempo metida en esto, era para mí una oportunidad muy grande. Le dije: presidente, con mucho gusto, lo que yo simplemente quiero avanzar es que yo quiero hacer. Yo no quiero venir a sentarme, a ocupar un puesto público para simplemente tener el honor de estar ahí. Entonces, si Mayorga era socio de la consultora que brindaba servicios a Interoil, ¿era el ministro asesor en el arbitraje de la petrolera noruega? Lau y Quijandría no es un estudio de abogados dedicado a la representación legal y a litigios entre los representados y el Estado. Lau y Quijandría es una compañía de consultoría que hace trabajos técnicos, que hace trabajos económicos, que ayuda a las empresas a trabajar eficientemente. La participación del actual ministro no queda ahí. Pero dejémoslo un minuto y continuemos con el desarrollo de este complicado escenario. Hasta este momento, el laudo arbitral de la CCI podía ser favorable para cualquiera de las dos partes. Sin embargo, el 1 de abril se conoce oficialmente que el Estado peruano había ganado dicha contienda, lo que significaba que ese mismo día Interoil debía dejar de operar ambos lotes, pero no lo hizo. ¿Por qué no acató el fallo? El fallo fue dado el 20. ¿De abril? No, de marzo. Ellos fallaron el 20 de marzo, pero no nos comunican a nosotros, sino que lo mandan a París.
Exacto. Mandan a París y París nos comunica y llega acá el viernes 4 de abril. El sábado 5 salió publicado. Secreto. Y ese día sábado, aquí, todo el mundo trabajando para firmar los contratos con el notario y con todo. Porque ese día teníamos que firmarlo porque si no, no se podía operar. El 5 de abril se publican los decretos supremos 012 y 013, donde se informa la celebración de nuevos contratos temporales para explotar los lotes 3 y 4, los mismos que fueron firmados el día anterior por Perupetro e Interoil. El 19 de marzo del 2014, Perupetro firma un proyecto de contrato de licencia temporal a Interoil, sustentado por informes técnicos, legales y económicos que determinan a la petrolera noruega como la mejor opción para operar los lotes por un año, mientras se preparan las bases para un nuevo concurso de licitación. Esto solo en caso que Perupetro ganara el arbitraje. Pero, ¿es que acaso no hubo tiempo suficiente para iniciar un proceso de licitación y encontrar otra operadora? ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué hemos esperado esto? Porque la medida cautelar impedía que hagamos ninguna acción que interrumpa, moleste, altere, fastidie la ejecución del trabajo que estaban haciendo los árbitros. La medida cautelar otorgada por el Juzgado Civil de Talara incluye la medida de no innovar, es decir, Perupetro debe abstenerse de realizar cualquier conducta que desconozca la extensión de los plazos y o que perturbe el incumplimiento de sus obligaciones o ejercicios de sus derechos. Esto mismo determina la CCI mediante un mandato arbitral. Perupetro no podía iniciar una licitación. Tampoco existía la posibilidad de parar la operación de los lotes, ya que, según los informes técnicos externos, generaría efectos negativos en las regalías, canon e impuestos. Si no se podía licitar los lotes y tampoco paralizarlos, ¿por qué Perupetro no designó a otro operador? ¿Es que acaso no había otras opciones? Entonces dijimos, tenemos que prepararnos. Ahí fue donde llamamos a Zapes, llamamos a Gray Montero, los demás analizamos, este muy chiquito no se puede, etc. Ya dijimos, y alguien dijo, oye, pero también podría ser Interoil. ¿Podremos hacerlo? Informe legal. Mientras esperaba el laudo de la CCI, Interoil era considerado entre los posibles operadores de los lotes en disputa. Los informes legales, tanto internos como externos, que Perupetro solicitó, determinaron que Interoil se encontraba facultada para negociar con Perupetro los contratos de licencia temporal para la explotación de hidrocarburos de los lotes 3 y 4. Por ello, se le consideró en la lista de candidatos. Según el informe técnico mencionado por Ortigas, lo más conveniente para evitar la disminución de producción, menores ingresos por regalías y pérdidas o deterioro de los equipos es que Interoil continúe operando de forma temporal. Esto se encuentra avalado por el informe técnico externo, el cual manifiesta que no sería viable la contratación de un nuevo operador por un problema de adaptación. Toda activación o reactivación de pozos es costosísima. No es cuestión de dejar de lado los costos, eso es lo principal. ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos un campo en el que están operando diferentes tipos de sistemas de levantamiento artificial para reactivar los pozos que estaban siendo producidos mediante estos sistemas, se requiere de unidades especiales que saquen las instalaciones, las revisen, etcétera, y se vuelvan a bajar y se vuelvan a operar una por una, pozo por pozo, y eso cuesta muchísimo dinero. El panorama es el siguiente. En caso Perupetro ganara el laudo arbitral, Interoil operaría por un año, tiempo suficiente para iniciar el proceso de licitación y elegir al nuevo operador. Pero, ¿qué hubiera sucedido si Perupetro perdía? Entonces, este no solo tendría que reconocer la extensión del contrato por el periodo solicitado, sino que además tendría que prorrogar el contrato por 10 años más. Entonces, había dos opciones, ¿no? Que ganemos nosotros o que gane
Interoil. Mira, si ganaba Interoil, ¿qué pasaba? Hay que ponernos en eso que no se ha dicho. Si ganaba Interoil, los plazos de los contratos se prorrogaban y se les tenía que aplicar el acuerdo del directorio, que era prorrogar esos contratos vigentes por 10 años hasta cumplir los 30. Llegado el 4 de abril, las partes fueron notificadas, el contrato firmado y el decreto supremo que lo haría público era rubricado por el ministro Eleodoro Mayorga. Pero, ¿esto no generaba un conflicto de intereses? De ninguna manera. O sea, acá hay responsabilidades. El ministro tiene que refrendar, es decir, mostrar que lo actuado por Perú Petro se ha hecho con la racionalidad económica, se ha hecho en el interés nacional y se ha hecho de acuerdo a la ley. El reglamento de organización y funciones del MINEN indica que el ministro de Energía y Minas tiene como función aprobar y suscribir los convenios de colaboración interinstitucional, acuerdos y contratos relacionados con las actividades del sector, lo cual es reafirmado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la misma que en su artículo 6 precisa que Perú Petro es la encargada de negociar, celebrar y supervisar los contratos que establece. Perú Petro iniciará un proceso de licitación. Interoil explotará los pozos interinamente. El ministro continúa a cargo y el ingeniero Ortigas espera que se determine el monto exacto del usufructo que pagará Interoil por el tiempo que explotó los lotes sin que le correspondiera. Ese es el panorama final, pero no el fin de la historia. Las cartas están echadas. Saque usted sus propias conclusiones.